¿Por qué tenemos que enterarnos de una historia que parecería que no tiene nada que ver con nosotros? Es imposible dejar de pensar en el personaje de Julio César. Yo buscaba, mientras él hablaba, un concepto que nos permita comprender por qué existe la actualidad de Julio César. Porque no desaparecen los tiranos, ni parecen los hombres fuertes en política. Entonces, el estudio de la historia universal, y voy a regresar sobre eso después, y de esa temática que él se ha planteado, pues es muy importante porque ese tema es atemporal, no pertenece a una sola época, como es atemporal la aparición de Jesús. Eso no es historia, es presencia, como es para el mundo asiático Buda o Confucio. ¿Me va a entender? No es un asunto que ya fue. El caso reducido de Julio César, que Renato lo ha explicado y lo tenemos que felicitar por una razón, tiene una aproximación al personaje que es particular y que solo se da en los historiadores. El historiador, yo he hecho historia de San Marcos y después otros estudios en Europa, tiene la empatía del personaje que trata. Eso lo aprendí, mi querido Renato, con el maestro Raúl Porras, que hablaba de un cronista o de Pizarro con la facilidad con que tú estás hablando de los problemas que tenía Julio César, como si con una tranquilidad y una serenidad, como si viniera un extranjero y le preguntara ¿y por qué PPK está en su casa, no está en la presidencia? Y comienza a explicarle. ¿No hemos tenido la sensación de estar en otro tiempo? De ver que sencillamente se explica el caso de Julio César y sus decisiones. Bueno, esa intuición, esa empatía la tienen los que entienden la historia, porque la historia es difícil de entender porque es situar el contexto de un personaje. No es lo mismo, pues, por ejemplo, la rivalidad de poder en este momento en el Perú, ¿ah?, con San Martín y Bolívar, ¿no es cierto? No es la misma, pero el historiador entiende eso muy rápidamente. Entonces, felicitaciones por ese acercamiento. Y para completarlo, si de alguna manera o de una manera colateral por respeto a su exposición, le diría lo siguiente. Soy partidario a veces de sintetizar. ¿Qué pasó? Roma, como primero lo he explicado y lo sabe, y ustedes probablemente, no era un imperio, era una república, y se limitaba a la bota italiana. Habían hecho el gran esfuerzo de vencer a otros primos y parientes, ¿no es cierto?, otras tribus. Y en segundo lugar, el poder que se tenía era un senado, ¿sí?, con esa representación de clase y de casta, y había elecciones y tenían una clientela que mantenían y pagaban. Y además había dos autoridades: el cónsul. Un cónsul era elegido por 2 años, y César consiguió, Julio César, ser a la vez general militar y ser cónsul. Habían tomado la decisión del cónsul porque detestaban la idea del rey. Habían tenido sus reyes y los habían desaparecido, como había pasado en Grecia. Era el modelo griego. ¿Y por qué razones de orden? Ahora veámoslo desde el punto de vista del siglo XXI, de nuestro tiempo. César se da cuenta de algo muy simple, casi lo decimos 2000 años después. La Roma se había expandido militarmente, ¿no es cierto?, enfrentando a Cartago, que era su rival, y había conseguido esclavos, materias primas, etc. Y ya no era posible administrar
ese inmenso poderío que se extendía a la ciudad de Roma, no solo sobre Italia, sino sobre toda Europa. Europa era un bosque interminable. Piensen en la imagen de la Amazonía actual, gigantesco. Iba a ser la provincia de Roma. Entonces, para manejar algo que era 50 veces más grande que la bota italiana, hasta el borde del Atlántico y hacia arriba, se necesitaba administración. En primer lugar, funcionarios. Segundo, un enorme ejército para romanizar a los pueblos que estaban ahí. Y tercero y fundamental, como se puede comprender, un poder personal que no se midiera con el tiempo. Había que crear una autoridad nueva, que ya no era el cónsul. Y eso fue después de César, el emperador. Emperador quiere decir algo muy simple: imperator, el que pone el sello, pero de por vida. De manera que lo matan, eliminan la posibilidad del poder personal, que tanto anheló Bolívar, ¿no? La presidencia vitalicia, y que se ha producido en América Latina, Fidel Castro, y se quiere producir en otros lugares, ¿no? No desaparece el fantasma. Evo Morales, se quieren quedar. Ese es un tema de hoy, el cesarismo. Y entonces el emperador, el que pone el sello, es la última voz, y crean entonces una figura nueva. ¿Y qué pasa? Funciona Roma, como tú lo has dicho, 4 siglos. Inventan el primer imperio de la historia. Bueno, ahora, ante esa situación, la tercera cosa que tenemos que entender era, además, que ya había antecedentes. El de Alejandro Magno, que era un gran conquistador. Cuenta Renato que Julio César de joven se echó a llorar a los 26, 27 años cuando en las clases que recibía de maestros griegos. Pero los romanos eran muy especiales, eran muy pragmáticos, grandes ingenieros, y entonces contrataba los filósofos griegos que ya estaban dominados. Grecia era una colonia, había perdido su interés, iban y daban clases. Tenían una lengua del conocimiento tan precisa como el latín, o mejor, que era el griego, el Aristóteles. Hablaban el latín y estudiaban el griego, ¿no? Y griegos esclavos, maestros, pero esclavos, pues estaban bien a los esclavos, no todos eran esclavos de mano. Y entonces eso se frustra porque mueren de unas fiebres por envenenar a Alejandro el Magno. Había hecho la conquista. Esa imagen del conquistador no desaparece. Bonaparte la repite. Los conquistadores españoles, ¿no es cierto? Gengis Khan. Es decir, ha habido una permanencia de esta figura en la historia del mundo. Entonces aquí nos lleva pues a otra cosa. Yo me atreví un momento en Francia a escribir sobre la importancia que tenían en América Latina los movimientos populistas. El fenómeno de Perón, el fenómeno de Ella de la Torre, los más llamativos en ese momento, que no eran solamente, tenían este elemento, se juntaban las clases populares. Perón, francamente, se apoyó a los obreros, lo amaron, lo adoraron hasta la muerte, hasta el día de hoy, porque él permitió que se sindicalizaran los obreros. Era una sociedad industrial argentina, y había 350.000 personas sindicalizadas cuando él llegó al poder, que tenía un cargo de ministro. Acá tenía los pedidos de los sindicatos y los fue resolviendo como ministro de Trabajo, los pasaba al otro lado, y cuando se dieron cuenta, había 5 millones de argentinos sindicalizados. Tenía un poder enorme, una base obrera. Lo pusieron en la prisión.
vino la más grande manifestación que había en Argentina en la Plaza de Mayo, hasta ahora se acuerdan. Y entonces en la Plaza de Mayo fueron a sentarse los ciudadanos hasta que no liberaran al coronel Perón. Eso es cesarismo. O sea, la simpatía que se obtiene del pueblo para gobernar autócratamente, pero con inteligencia. Y entonces Perón le preguntó al general, que era una junta militar, vino, no voy a entender mucho, una junta militar, lo vinieron a sacar de la celda, y le dijo, pero ¿por qué yo tengo que irme, a estar libre? ¿Que hay 50.000 personas en la plaza? No, vaya usted, dígale que se vaya, yo no voy a salir. Coronel, por favor, salga. Lo acompaño hasta el balcón, lo acompañó al balcón. Y cuando estaba en el balcón frente al micro, lo empujó al presidente general y le dijo, compañeros, les doy una buena noticia, no solamente estoy libre, sino me presento a las próximas elecciones, que lo cierto, señor presidente, van a realizarse pronto, y se presentó. Perón era un César. Entonces el cesarismo, propuse en ese artículo cesarismo populista, y los franceses se resistieron. Me dijeron, no, ¿por qué el populismo y el cesarismo? Es un fenómeno que no ha desaparecido y que normalmente existe por una razón, porque en el momento que se iniciaron el contexto de la vida política, que fue en Grecia, política viene polis, y político es lo que hace el politoio, o sea, el que está en la ciudad, sus comportamientos, y la primera vez que aparece una institución que la ciudad se autoorganiza. Y entonces, a partir de este concepto, se inventa también el demagogo. Es el que le habla al pueblo, va unido al fenómeno de la democracia. Entonces, nuestras democracias pasan por periodos calmos y tranquilos, pero ha desaparecido la figura de la personalidad fuerte. ¿Qué ha sido Correa? ¿Qué ha sido Lula? ¿Quién ha ganado las elecciones en México? López Obrador, que no lo pueden categorizar en una tendencia izquierdista-derechista, no es el PRI, ni en la izquierda, está más allá. El presidente Macron, que ganó, no tiene partido, tiene conceptos de derecha, por ejemplo, la propiedad privada, la empresa, ¿no?, el mercado, la libertad de las personas, y comportamientos o intereses de tipo social. Toman socialista y conceptos de la izquierda, conceptos de la derecha. Estamos viviendo una época que es fundamental comprender que hay antecedentes de muchas cosas. Y está apareciendo, a mí me preocupa, pero me pregunto si no es también un fenómeno de cíclico, la tendencia en diversos lugares, desde Europa aquí, a tener en la democracia lo que se puede llamar técnicamente democracias hegemónicas. ¿Qué quiere decir una democracia hegemónica? Es un concepto que junta los valores democráticos, por ejemplo las elecciones, ¿no?, los cambios políticos a partir de cierto tiempo, pero la necesaria presencia de una personalidad fuerte, capaz de en un cierto momento romper las instituciones para salvar el poder mismo. Eso es una tendencia. Y entonces nos preguntamos si estas democracias están combinando a un punto impresionante el poder político democrático y el poder de las masas. Eso lo hemos llamado en las ciencias políticas regímenes híbridos. O sea, se llega por las urnas al poder y luego se gobierna autocráticamente. Ya nos ha pasado. Eso fue Leguía. ¿Le recuerdo Leguía? Leguía era un miembro del partido civil.
compite en las elecciones contra otro miembro del Partido Civil, más bien conservador, uno de los aristócratas, ¿no? Leguizamón era un aristócrata, era un hombre de Chiclayo, que había hecho negocios, que había ganado su primer gobierno muy malo, el segundo se fue a Nueva York, se hizo rico legalmente, sabía jugar en la bolsa y necesitaba acabar con esta persona que pertenecía a su mismo partido, pero necesitaba cambiar. Entonces, ¿qué hace? Un golpe de Estado, había ganado y da un golpe de Estado y crea una nueva constitución del año 19, que fue muy buena, entre otras cosas porque se salvaron la comunidad campesina, estaban pendientes intelectuales e sindicalistas que lo salvaron. Y entonces, ¿qué hace? Deporta a los miembros más importantes del Partido Civil y gobierna para sí mismo con una enorme popularidad. Y de paso, primero lo adoran los estudiantes. En San Marcos lo nombran maestro de la juventud, Leguía, el 19. Y el 23 al presidente de la Federación Universitaria, un señor, no sé cómo se llamaba, Víctor Raúl Aya de la Torre, este señor, este joven brillante, lo deporta a México, con lo cual el Aya que conocemos conoció la Revolución Mexicana, se fue a estudiar a Londres, ¿no? Conoció a los rusos o bolcheviques, vio la Alemania de la época y vino cargado de conocimientos que no tenía ninguno hombre peruano en la política en ese momento. Ahora bien, eso se repite varias veces, ya me parece que es una suerte de tendencia, porque hay parte del pueblo, no me quiero distraer, pero parte del pueblo que no entiende nuestras instituciones políticas y se pregunta para qué diablos se necesita parlamento. Necesitamos un buen gerente, un buen presidente, ¿no?, que haga cosas para el pueblo y el resto no nos interesa. Nosotros una sociedad ya como la nuestra, con una masa enorme de pequeños empresarios que han entrado al mercado del capitalismo. Entonces aquí hay algo más que quiero decirle a Renato y decirles a todos ustedes. Ojalá se den cuenta, muchos más en el Perú, que no podemos abandonar lo que son los estudios humanistas, ni la historia universal, ni la nuestra, y que está muy bien que nos interesa la tecnología, claro que sí, es una época de cambios económicos, la cuarta revolución industrial, pero hay que tener aspiraciones mucho más altas. Estoy preparando para una universidad un libro sobre el bicentenario a partir del pensamiento peruano. Y qué poco encuentro de filósofos. Tenemos en el diccionario Oxford de filosofía de ingleses. Ustedes saben que para entrar a ese diccionario pues hay que ser muy valioso, porque es un diccionario mundial. ¿Saben cuántos filósofos peruanos hay? Contando todos los tiempos, 2. Francisco Melo Quesada, este señor mayor, ¿no?, y Augusto Salazar Bondi. Tenemos antropólogos, tenemos sociólogos, etc. La América Latina es pobre en el campo del pensamiento filosófico y humanista. El humanismo, lo digo para que las cosas queden claras, no ha desaparecido las grandes sociedades industriales. No solo hay la gente no solamente estudia matemáticas, física, química, sobre todo hoy día genética. La genética es el gran saber de nuestro tiempo, va a cambiar al ser humano desde el vientre, desde la madre. Eso es impresionante. Pero díganme ustedes, ¿Alemania es una potencia industrial? Sí. ¿Tiene premios Nobel? Sí. ¿Estudia filosofía? Sí. Porque ayuda a pensar. Y aquí hay un desprecio para todo lo que se llame teórico y tal. Y entonces me he encontrado en ese campo, de pronto,
con una sorpresa que les voy a decir porque no la van a conocer, porque esto viene de una revista de especialistas norteamericanos que estudian la cultura latinoamericana. Y voy terminando un poquito. ¿Saben ustedes que hay 2000 departamentos de estudios de la América Latina en Estados Unidos? Y que nos conocen mucho mejor que muchos políticos entienden qué cosas pasan en este país. Y me encuentro con lo siguiente: estudiando a García Márquez, descubren que la arrogancia de García Márquez no era ser una novela importante solamente, la que compite con Mario Vargas Llosa, y aunque Mario lo conozco, hemos estado juntos en tantas cosas, de la casa de Porras, discípulos de él, pero en fin, yo la verdad que prefiero finalmente la novela de García Márquez, ¿no? Es casi nuestro Julio, para nosotros nuestro Cervantes, ¿no? Es un patrón imposible de salirse. Y Macondo, yo pensaba que era una suerte de historia colombiana, que Macondo venía a ser el resumen del desorden de Colombia, y él mismo nos llevó esos criterios. Él dijo que los Buendía le inspiraban porque su abuelo había participado en la guerra de los mil días en Colombia. No eran esas sus pretensiones. Resulta que García Márquez se ha inspirado en los grandes temas, como vienen a ser, en este caso, la fundación de Roma, el símbolo de Prometeo, el que contra los dioses le da el fuego y el conocimiento al hombre, Edipo, la catábasis, que es algo griego. Su ambición fue elementos del mundo universal que pertenecen a todas las culturas. Entonces, en vez de ser un éxito de la literatura latinoamericana limitada a los temas nuestros, era una ambiciosa manera de construir un relato en el que estaba encarnado la especie humana. ¿Creen ustedes que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, la dictó solo para que lo entendieran los griegos? ¿Por qué es tan importante la Ilíada y la Odisea? ¿Cuántas guerras han habido y cuántos libros de guerra? Ningún libro, ninguno, nos revela el horror de la guerra, la descripción de cómo entra la espada en el músculo del enemigo, cómo lo mueve el vencedor, el guerrero, para destruir los huesos, cómo brota la sangre. Es tan tremenda, tan enorme, que ninguna novela de guerra, incluyendo los grandes escritores de novelas, ha podido sobrepasar ese nivel. ¿Saben por qué? Porque la Ilíada se escribió 25 años después de que había pasado esa guerra, para que tuviéramos ese pueblo el terror de la guerra y no repetirla. Y porque el pueblo que había vencido en Troya lo volvieron posteriormente un pueblo de esclavos y sufrieron la guerra. ¿Qué es la Ilíada? Es un manifiesto por la paz. Es el horror realista de que es una guerra. Entonces no es un asunto de griegos, es un asunto para toda la humanidad. Entonces solo saldremos de nuestra miseria, pobreza y retardo intelectual cuando intentemos, a partir de los elementos pequeños, regionales, provinciales, construir símbolos universales, y para lo cual tenemos que conocer lo universal. ¿Qué creen ustedes que Vallejo hizo? El primer Vallejo, sí, pues, ¿no? ¿Qué estará haciendo esto ahora? Mi Aline, Dulce Rita, el Junco y Capulí, ahora que mi infancia, siendo ermita, la sangre como
flojo coñac dentro de mí. El otro Vallejo está cantando España, está cantando el ser humano, está cantando de una manera universal. Y en un momento de mi vida, estando en Yugoslavia, sí, pues fui a Yugoslavia. Nos invitaron porque no éramos ni en la época de Velasco, no éramos pro-soviéticos ni pro-chinos. Entonces los yugoslavos nos invitaron. Entonces vi a un señor trabajando en esos aparatos que había para editar libros con plomo, ¿no? Tenía un tablero así y cuando la máquina funcionaba, él se ponía a leer algo. ¿Saben qué leía? Vallejo traducido al croata. Lo emocionaba. Eso es un poeta. No era la emoción peruana, ¿no? Entonces, eso es la universalidad. Entonces, decir eso es porque está en el buen camino. No nos tenemos que asombrar que su curiosidad lo lleve a eso. Ahora, como yo soy de opinión, te voy a contestar algo sobre el tiempo que fui comunista. Bueno, te voy a contestar lo siguiente. En primer lugar, no decidíamos, éramos muy pocos en San Marcos. La universidad la mayoría eran apristas. Y nosotros respetábamos el partido aprista. Nunca fuimos antiapristas. Ni Carlos Franco, ni Fuensalida, ni yo, Barrantes Vino de Lapra, porque era el partido del pueblo. No sé tener antes. Era el partido del pueblo. Nos molestaba que eran tan numerosos, pero pensábamos que eran una socialdemocracia y que no las iban a dejar gobernar. Y acerté. Y nos llamaba. Era más difícil entrar al Partido Comunista que al Club Nacional. Nos llamaban. Teníamos que ser los mejores, los más brillantes, y ser casi puritanos. Entonces yo tenía una novia, por ejemplo, una enamorada, que era trotskista. Me tenía que ir a esconderme con ella por un lado para dos besos, porque si no nos expulsaba. No. Ahora, lo que aprendimos en el marxismo es que Marx, estudiamos a Marx, y Marx, hay que decirlo, estudió filosofía y su tesis fue sobre los neoplatónicos griegos, dos filósofos del siglo II que eran estos neoplatónicos, estaban a punto de ser casi cristianos, que eran como los estoicos, ¿no? Tenían todas las virtudes cristianas, eran monógamos, trataban bien a la gente, incluyendo a sus esclavos, y entonces ¿por qué hace esa tesis el joven Marx? Porque había, y me he puesto a pensar el nombre, Demócrito y Epictote. Epictote y Demócrito son dos filósofos, sobre todo Epicteto, que tiene este punto de vista: nada debe pensar el ser humano que venga de los dioses. En otras palabras, nada que no pueda comprobar. Los dioses existen, no debemos razonar con eso. Entonces, ¿qué sienta Marx? Deja la trascendencia y solo la inmanencia, porque se puede medir, comprobar, saber. Los dioses, ¿qué pasa después de la muerte? No le importa. Y eso me salvó de algo muy importante: es el ingreso a la racionalidad. No logramos ser dogmáticos, no tuvimos a priori, teníamos una mirada abierta. Y lo que a mí me preocupa, como a ti te preocupa, es el grupo que no quiere ceder el poder de ninguna manera, aunque le haces un gran favor llamarlos aristócratas, no, estos no han peleado nunca. Aquí cuando había servicio militar, eran los cholitos que iban a hacer el duque blanco, los salvaban. Aquí los grandes guerreros han sido siempre mestizos, Ramón Castilla, bueno, desde el comienzo. Estos son pues una plutocracia, simple y llanamente, que se reproduce. Cuando lo que ha ocurrido es como asombrosamente el mundo político
se ha dogmatizado. Entonces pensamos políticamente con una fe, con una intensidad que solo merece la religión. ¿Ah? En la religión la entiendo, pero con un acto de dogmatismo inquisitorial en la que yo tengo razón y el otro está en el error. No sabe, el error es impío, no es humano. Yo soy el decente, no el otro. ¿Y sabes qué me temo? Que la iglesia de hoy no es así. Es la iglesia del padre Gutiérrez. Es una iglesia tolerante. Es una iglesia que se ha modificado con Vaticano II. ¿Dónde está la intolerancia? La intolerancia está en el campo de los grupos políticos que no admiten al otro, que intentan desaparecerlo. Y entonces se ha desplazado el espíritu dogmático al campo político. Y por eso estamos en el enfrentamiento, lo que se llama pues el bipolarismo, ¿no? Por eso no se hace el tema. Es muy grave, porque en política no hay enemigos. El enemigo se tiene en la guerra, y al enemigo lo matas o te mata. En política se tiene rivales. Y la política tiene que tener la moral del deporte. Tú necesitas al otro para jugar. Si ajedrez o fútbol, lo que sea, el otro existe. Entonces, Ortega se decía el espíritu deportivo en la política. Entonces ya estamos en un mundo de falsas verdades, las verdades. Una formación es emocional, no razonable, y si la política no es razón, ya no es nada, es guerra civil. Yo la llamo una guerra civil sin balas. Entonces ocurre que en este momento a veces tengo un amigo que es Opus Dei, me parece de izquierda, al lado de las izquierdas que hay, más intolerante. Entonces no es por ese lado que van las cosas. Es cuando una sociedad como esta, y lo digo con todo respeto a su catolicismo, y está muy bien, eso da una ética, una sociedad como esta no ha hecho una cosa que se llama la secularización. Secularizarse no es pasar a ser ateo, es separar la iglesia de la política y los poderes laicos. Aquí se permite que un nuevo cardenal mande una carta al Uruguay, ¿no? Diciendo que no deben ceder al pedido de asilo. ¿Qué es eso? Me daría lo mismo que fuera por otro político, de verdad, con mi respeto por Ana, que es un amigo, pero ¿qué es eso? Eso se llama tenemismo. Si los militares se meten en terrenos que no son de ellos, eso es militarismo. Y cuando los de iglesia se meten en terrenos que no son de ellos, ¿cómo se llama? Clericalismo. Entonces yo respeto los valores cristianos, porque son los que me educaron mis abuelas. Pero no me gusta la iglesia como institución, no le creo. Porque soy sociólogo, la entiendo y la respeto. Pero que en el momento haya esa justaposición, esa intervención en el mundo de lo civil, me parece un abuso de poder. Entonces, ganaríamos mucho con que tengamos una sociedad donde se rompa la importancia de la iglesia, sea como pasa en otros países del mundo, y es un pasaje que no se ha dado. Las gentes que yo conozco en Europa, he pasado más de mi tiempo de adulto en Europa que en el Perú, son cristianos, son católicos, pero cuando una mujer italiana tiene que tomar la decisión de tener un aborto o no le pregunta al cura, siguen siendo cristianos. La iglesia no le gusta eso, pues, porque es una paradoja. La iglesia ha triunfado de 2000 años de formación. La iglesia está en una civilización cristiana. Hizo muy bien Renato decirnos lo cruel que era Roma,
la crueldad más impresionante. Y entonces, en ese caso, acá hay una confusión, ¿no? De tener principios políticos y de tener fanatismos. Y eso es preocupante. Ahora bien, felicitaciones por trabajar con un tema que parece aislado. No, el cesarismo es un caso político que se repite, la tentación del poder, y a veces, yo estoy por la democracia, pero perdona, a veces es necesario gobiernos hegemónicos que manden, porque hay pueblos que les encanta que lo manden. Ya no estoy hablando de los filipinos, ¿ah? Entonces, qué curioso que del Perú se repite el modelito siempre del poderoso que hace cosas, le guía, lo mataron a Cerro, Benavides, Manuel Prado, Odría, Velasco. Bueno, ¿por qué se repite? ¿Y por qué no los tumban? Nunca los tumbaron. Nunca hubo una revolución contra ningún autócrata. ¿Y Fujimori? No lo tumbaron tampoco, se fue. ¿No? Se fue enviando un fax, ¿no? Entonces, claro, el problema está que estas figuras, primero, hacen funcionar la sociedad y después el pueblo se venga. Todo termina mal. No hay uno que es amado después, es perseguido, ¿no? Le cobran el precio. O sea que democracia, que unos se sucedan a otros, mis queridos amigos, de repente eso está en nuestra espalda. Han pasado 18 años, de repente ya no. Este país necesita alguien que mande, por desgracia es así. Así que César es muy importante. Una cosita más última. Todos los grandes guerreros han escrito su historia. ¿Saben que hay un diario de Che Guevara? Extraordinario. Churchill la suya. Bonaparte la dictó durante muchos años. 25 tomos. O sea, inició un género también. Yo hice esto. Extraordinario. Es un libro extraordinario. Cuando ustedes lo lean a César, siguiendo el relato, se va a sorprender cómo la descripción que hace de los galos parece que lo ha hecho Matos Varo de las comunidades campesinas. Es la etnología. ¿Cuántas tribus hay? ¿Cómo se comportan? ¿Qué comportamiento inventó la etnología y la antropología? El guerrero inteligente, que Renato con toda razón admira. Ojalá nos haga un buen César, ¿no? Un poco más tarde. Nada más.